¿Qué pasaría si te dijera que un solo libro contiene toda la historia de la humanidad? Un libro que habla de juicio y redención, de caída y restauración, de muerte y vida eterna. Imagina que en sus páginas se escondiera un mensaje que sigue ardiendo con poder siglos después de haber sido escrito. Ese libro existe y se llama Isaías. Este no es solo un texto antiguo perdido entre las páginas de una Biblia polvorienta. No, Isaías es un eco del corazón de Dios. Es una voz que clama desde lo más profundo del tiempo, atravesando generaciones, atravesando imperios, hasta llegar a ti, hoy. Mientras muchos lo ven como otro libro profético más, los que se atreven a sumergirse en sus visiones descubren algo completamente diferente. Una especie de mapa espiritual que nos revela no solo quiénes somos, sino hacia dónde vamos. Isaías no solo predijo el nacimiento de Jesús siglos antes, también describió su sacrificio, su misión y su victoria final. En este video vamos a caminar por las páginas de Isaías como quien recorre una historia épica, una historia donde Dios habla, donde la humanidad responde o se resiste y donde, al final, emerge una esperanza que ningún poder terrenal puede destruir. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es una clase. No es solo información, es una invitación a ver el mundo y tu vida con nuevos ojos. Isaías no escribió para su tiempo, escribió para nuestro tiempo. Y ahora que ya lo sabes, ¿estás listo para descubrir por qué Isaías es el libro más impactante de la Biblia? Para entender por qué el libro de Isaías es tan impactante, primero necesitamos conocer a su autor, su época y el propósito que motivó sus palabras. Isaías no fue simplemente un profeta más en la historia de Israel. Fue uno de los más influyentes, con un mensaje que trasciende los siglos y que aún hoy resuena con urgencia. Isaías vivió en el reino de Judá aproximadamente entre los años 740 y 680 a.C., durante un periodo de enorme agitación política, crisis espiritual y amenazas militares constantes. El pueblo de Dios, que había sido escogido para reflejar la justicia divina, se había desviado profundamente. Había idolatría, injusticia social, corrupción en el liderazgo y una religiosidad vacía que ofendía al Creador más que agradarle. Este profeta fue testigo de la decadencia de su nación desde dentro. Durante su ministerio, 4 reyes pasaron por el trono de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Algunos intentaron reformas, otros profundizaron la rebelión. Isaías fue llamado a hablar en medio de esta convulsión no solo para denunciar el pecado, sino para ofrecer la visión de una redención futura, una restauración que vendría de la mano del Mesías. Lo que hace a Isaías diferente de otros profetas no es solo la profundidad teológica de su mensaje, sino su capacidad para entrelazar el juicio con la misericordia, la condena con la esperanza. El libro de Isaías es un espejo. Nos muestra tanto la fealdad del pecado como la hermosura de la gracia de Dios. Su estilo poético y poderoso hace que sus palabras golpeen el alma. No eran simples advertencias, eran declaraciones divinas. Isaías no temía a los reyes ni a la opinión popular. Su autoridad no venía de sí mismo, sino de aquel que lo envió. Además, Isaías no solo habló para Judá, profetizó sobre naciones vecinas como Babilonia, Asiria, Moab, Edom y Egipto, lo que revela que su mensaje no era local, sino universal. Desde sus páginas, Dios deja claro que Él gobierna sobre toda la historia humana, sobre cada reino y cada corazón. Otra característica fascinante del libro es su estructura. Muchos estudiosos lo consideran una mini Biblia. ¿Por qué? Porque tiene 66 capítulos, al igual que la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 capítulos enfatizan el juicio, como el Antiguo Testamento. Los últimos 27 proclaman consuelo y esperanza, como el Nuevo Testamento.
Isaías se convierte así en un puente entre el pasado y el futuro, entre la ley y la gracia, entre la desesperación humana y la intervención divina. Ahora que conocemos el terreno donde se sembraron estas profecías, estamos listos para dar un paso más profundo y presenciar el momento que cambió la vida de Isaías para siempre. Una visión que lo marcó y que puede marcarte a ti también. Todo comienza en el capítulo 6 del libro de Isaías. No hay introducción suave, no hay preparación emocional. Solo una visión tan potente que ha dejado temblando a generaciones enteras. Isaías no estaba buscando una experiencia sobrenatural. Simplemente fue al templo, quizás buscando consuelo en medio del caos nacional. Pero ese día, su vida cambió para siempre. Inmediatamente vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Escribe, las faldas de su manto llenaban el templo. Serafines volaban a su alrededor, con 6 alas cada uno, y clamaban unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagina esa escena. Las puertas temblaban con sus voces. El templo se llenaba de humo. No era una visión religiosa decorativa, era una revelación pura del cielo. Isaías, un hombre común, de carne y hueso, estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, y su reacción no fue levantar las manos en alabanza, ni hacer preguntas, ni escribir un salmo. Su reacción fue colapsar. ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido!, gritó. Soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aquí no hay orgullo espiritual, no hay justificación, solo conciencia absoluta de su propia indignidad. Y esa, precisamente, es la respuesta correcta cuando alguien se encuentra con Dios de verdad. Pero lo que sigue es aún más profundo. Uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar. Toca sus labios y dice, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Este acto lo cambia todo. Isaías no fue destruido en la presencia de Dios, fue purificado. El fuego no vino para consumirlo, sino para restaurarlo. Y esto revela algo esencial del carácter divino. Dios no busca destruir al pecador, sino redimirlo. Solo después de ese toque purificador, Isaías está listo para escuchar otra voz. No era dirigida directamente a él. Era una conversación divina que lo involucraba sin ser mencionado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No había instrucciones, ni dirección, ni promesas. Solo una pregunta abierta. Pero para Isaías, la respuesta era inevitable. «Heme aquí, envíame a mí». Esa es la belleza del llamado auténtico. No viene como imposición, viene como una invitación. Y los que han visto la gloria de Dios, los que han sido limpiados por su fuego, no preguntan detalles, no piden garantías, solo dicen, «Aquí estoy». En este breve pasaje, Isaías experimenta 4 momentos que forman el corazón de su ministerio y el centro de todo verdadero encuentro espiritual. 1. Contempla la gloria de Dios, más allá de palabras, una visión que transforma. 2. Reconoce su pecado, sin excusas, con total humildad. 3. Recibe perdón y restauración, un toque divino que limpia lo más impuro. 4. Responde al llamado con entrega total, sin saber a dónde va, pero dispuesto a ir. Este encuentro es más que una experiencia religiosa, es un modelo. Isaías no fue llamado por ser especial, fue llamado porque respondió. Y esa es la lección para todos nosotros. Dios no necesita gente perfecta, solo necesita corazones dispuestos. Desde este momento, Isaías deja de ser un hombre con una visión y se convierte en un profeta con una misión. Todo lo que vendrá, las profecías, los juicios, las promesas, los anuncios del Mesías, todo nace en este instante de fuego y gloria. ¿Y tú? ¿Has tenido tu propio capítulo 6?
Después de su visión celestial y su purificación sobrenatural, Isaías no vuelve a ser el mismo. Pero es precisamente aquí donde comienza lo más desafiante, el llamado. No fue un encargo cómodo, ni una misión con garantías de éxito. Fue una invitación a proclamar un mensaje que muchos no querrían escuchar. Dios preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No se trataba solo de predicar, sino de ser voz en un tiempo de sordera espiritual. Y sin saber detalles, sin conocer destino ni duración, Isaías respondió, «Heme aquí, envíame a mí». Ese heme aquí no es simplemente disponibilidad, es rendición. Isaías no pidió un contrato, no preguntó cuánto duraría la misión, no exigió condiciones, solo se ofreció. Y eso lo convierte en uno de los actos más poderosos de entrega voluntaria registrados en las Escrituras. Pero el mensaje que se le encomienda es duro, anunciará la verdad a un pueblo de corazón endurecido, que verá sin percibir y oirá sin entender. En otras palabras, Isaías predicaría a una audiencia que en su mayoría lo ignoraría. ¿Cómo aceptar un llamado así? ¿Cómo mantenerse firme cuando sabes que tus palabras serán rechazadas? La respuesta está en el encuentro previo. Isaías había visto al Rey, y una vez que has estado en la presencia del Santo, ya no buscas aprobación humana. Ya no predicas para aplausos ni resultados, proclamas porque obedecer se ha vuelto tu nueva naturaleza. Isaías comprendió que el llamado de Dios no depende de la respuesta del pueblo, sino de la fidelidad del mensajero. Su misión no era cambiar corazones, eso le corresponde a Dios, sino ser una voz que no se calle, una trompeta que no se apague. Y aquí hay una lección que trasciende los siglos. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre es correcto. Ser enviado no significa ser aplaudido. A veces significa ser ignorado, atacado, incomprendido. Pero el valor no está en el éxito visible, sino en la fidelidad invisible. Isaías aceptó proclamar advertencias duras, promesas de restauración, juicios divinos y visiones gloriosas. A veces todo en un solo capítulo. Su voz no sería suya, sería el eco del Altísimo. Así es como comienza la misión de Isaías, no desde la seguridad, sino desde la entrega. Y ese llamado a hablar aunque no escuchen, a seguir aunque no haya frutos inmediatos, sigue vigente. Dios sigue buscando voces dispuestas a decir, heme aquí, en medio de una generación que ha olvidado escuchar. Isaías aceptó, y con él se encendió una luz que aún hoy sigue brillando. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Isaías es su estructura interna. No solo es poderoso en contenido, sino también en diseño. Muchos estudiosos lo han llamado una mini-Biblia. ¿Por qué? Porque tiene 66 capítulos, el mismo número de libros que componen la Biblia completa. Pero no se trata solo de una coincidencia numérica. La similitud va mucho más allá. Los primeros 39 capítulos de Isaías están marcados por advertencias, juicio y la denuncia del pecado. Su tono es fuerte, confrontativo, implacable. Es un retrato crudo del corazón humano alejado de Dios. Suenan como los libros del Antiguo Testamento, donde se revela la justicia divina y la incapacidad del hombre de salvarse por sí mismo. Del capítulo 40 en adelante, el mensaje cambia. El tono se vuelve consolador, esperanzador, lleno de promesas de restauración, redención y renovación. Isaías comienza a hablar de un siervo que vendrá a sanar, de un pueblo que será perdonado, de un futuro glorioso preparado por Dios. Esto refleja el espíritu del Nuevo Testamento, donde Cristo encarna la gracia y la redención. No es solo una simetría estructural, es una representación del plan eterno de Dios. Primero, el diagnóstico del pecado, luego, la provisión del Salvador. Isaías también toca temas fundamentales que se desarrollan a lo largo de toda la Escritura.
la santidad de Dios, la rebeldía del ser humano, la necesidad de justicia, el anuncio del Mesías, la restauración final, el juicio a las naciones y la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. Cada uno de estos elementos se entrelaza como los hilos de un tapiz divino. Nada está allí por casualidad. Cada capítulo refleja una parte esencial del carácter de Dios y de su plan para la humanidad. Por ejemplo, Isaías 1 denuncia la hipocresía religiosa, sacrificios vacíos, oraciones mecánicas, adoración sin justicia. Dios declara que no quiere más ritos sin corazón. En Isaías 6 vemos su santidad absoluta. En Isaías 11 se profetiza la venida de un rey justo que brotará del tronco de Isaí. En Isaías 40 se anuncia consuelo. Hablen al corazón de Jerusalén. En Isaías 53 se revela el misterio del siervo sufriente. Y en Isaías 65 se describe una nueva creación, un mundo restaurado por completo. Cada bloque del libro es como una miniatura de la historia bíblica. Comenzamos con la rebelión de un pueblo, pasamos por la intervención divina, seguimos con el anuncio de un Salvador y culminamos con la promesa de restauración eterna. Además, el estilo literario de Isaías es único. Sus palabras no solo informan, conmueven, retumban, despiertan. Utiliza poesía, metáforas, imágenes proféticas que tocan tanto la mente como el corazón. Su forma de escribir trasciende la lógica y se convierte en experiencia espiritual. Es por eso que Isaías es citado más de 60 veces en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro profeta. Jesús mismo leyó del rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret y dijo: «Hoy se cumple esta escritura». Pablo, Pedro, Juan, todos recurrieron a Isaías para explicar la obra de Cristo. Su mensaje era demasiado profundo para ser ignorado, demasiado claro para no ser citado. El libro de Isaías es, por tanto, más que una profecía, es un compendio divino. Habla del pasado, interpreta el presente y anuncia el futuro. Y todo eso lo hace sin perder unidad, sin perder coherencia, como si una mano invisible hubiera guiado cada palabra, cada sección, cada transición. ¿Acaso no es ese el sello de un mensaje verdaderamente inspirado? Isaías es, en esencia, la Biblia dentro de la Biblia. Y lo que nos ofrece no es solo comprensión, sino transformación, porque cada página lleva al lector hacia una sola dirección, al corazón de Dios revelado en su Hijo. Si hay una razón por la que el libro de Isaías es considerado por muchos como el corazón profético de la Biblia, es por la impresionante precisión con la que anuncia la llegada, el carácter, la misión y el sacrificio del Mesías. Isaías no solo insinúa, no solo señala vagamente el futuro, él describe con una claridad escalofriante a Jesús, siglos antes de que naciera. Comenzamos en Isaías 7:14, donde se anuncia: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Emmanuel significa Dios con nosotros. Esta profecía fue dada en medio de una crisis política, pero su mensaje iba mucho más allá del momento. Hablaba de un acontecimiento divino que rompería las leyes naturales y traería al cielo a convivir con la tierra. Luego, en Isaías 9:6, el profeta continúa: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». ¿Cómo es posible que un niño nacido en este mundo sea también llamado Dios fuerte? Esta profecía combina la humanidad y la divinidad de Jesús en una sola frase. No será un simple líder humano, será el Dios encarnado trayendo paz verdadera. Pero es en Isaías 53 donde el corazón del Evangelio se expone con más fuerza. Aquí no hay metáforas confusas ni lenguaje ambiguo. Isaías escribe como si estuviera al pie de la cruz, observando el sacrificio de Jesús con sus propios ojos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Cada línea es una herida abierta. Cada palabra. Isaías habla de un siervo sufriente que no viene con poder político, sino con humildad, que no conquista con fuerza, sino con entrega. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es Isaías 53:4-5. ¿Cómo podía Isaías saber todo esto? ¿Cómo pudo anticipar que el Salvador no vendría como un rey guerrero, sino como un cordero al matadero? ¿Cómo pudo escribir sobre un sacrificio tan específico, con siglos de anticipación? El Espíritu de Dios le permitió ver lo que aún no había ocurrido. Isaías fue más allá de su tiempo. Su mirada profética penetró el velo del futuro y captó el misterio más profundo del universo, que Dios mismo se haría hombre, sufriría por amor y redimiría con su sangre. El capítulo continúa diciendo que el siervo no protestó, no se defendió, no abrió su boca, fue llevado como oveja al matadero en silencio. Esta es una de las imágenes más poderosas del carácter de Cristo. Su mansedumbre frente a la injusticia, su disposición a cargar culpas que no eran suyas. Isaías también afirma que este siervo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, su sacrificio no sería en vano. La cruz no sería el fin, sino el medio por el cual muchos serían justificados. Habla de resurrección, de victoria final. Estas profecías fueron tan exactas que muchos escépticos modernos han intentado argumentar que fueron escritas después de los eventos. Pero los manuscritos del Mar Muerto, hallados en el siglo XX, incluyen copias completas de Isaías, fechadas al menos 150 años antes del nacimiento de Jesús. El texto ya existía, las palabras ya estaban allí, el plan ya había sido trazado, y no solo en Isaías 53. En Isaías 11 se describe un descendiente de Isaí, padre de David, que juzgará con justicia, defenderá al pobre y traerá paz. Y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Isaías 11:6. Es una visión de un reino de paz, gobernado por el Mesías. En Isaías 42, Dios habla de su siervo escogido, lleno del Espíritu, que no gritará ni alzará su voz en la calle, pero que traerá justicia a las naciones. Jesús cita este pasaje directamente en los Evangelios. Y en Isaías 61, el profeta anuncia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús leyó este texto en la sinagoga y declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Todo estaba profetizado, desde su nacimiento, su carácter, su misión, su sufrimiento, su resurrección, hasta su regreso triunfal. Isaías vio a Jesús antes de Belén, vio la cruz antes de Roma, vio la tumba vacía antes de que se abriera, y vio la redención antes de que fuera proclamada. El libro de Isaías no solo predice, revela, no solo anuncia, desenmascara, no solo señala, prepara el camino. Estas profecías no están escritas para ser admiradas como poesía antigua. Están allí para confrontarnos con una verdad ineludible. Dios cumplió su palabra, y si todo lo que dijo sobre el Mesías se cumplió, entonces todo lo que dijo sobre nosotros también se cumplirá. Porque si Isaías vio la primera venida de Jesús con tanta claridad, ¿cómo no creer que también vio su regreso? El libro de Isaías no es solamente un anuncio de esperanza y redención. También es una sirena profética que clama con fuerza frente a la injusticia, la arrogancia, la idolatría y la corrupción. Isaías fue enviado por Dios no solo para hablar a Judá, sino también a las naciones vecinas.
y por extensión a todas las generaciones, con un mensaje claro: ningún reino, por más poderoso que parezca, está fuera del alcance del juicio divino. Las profecías de Isaías no se limitan al pueblo de Israel. Incluyen a Babilonia, Asiria, Moab, Edom, Egipto y más. Cada una de estas naciones, con su gloria terrenal y su poderío militar, fue confrontada con la soberanía de Dios. A través del profeta, Dios dejó en claro que Él es el Señor de toda la historia humana. Por ejemplo, en Isaías 13 se anuncia la caída de Babilonia con un nivel de detalle que, siglos después, se cumpliría tal cual. Aunque en ese momento Babilonia aún no había alcanzado su apogeo, Isaías vio su destrucción. ¿Cómo pudo saberlo? Porque Dios gobierna sobre el tiempo. Él no ve las cosas en desarrollo, las ve completadas. También vemos en Isaías 19 un juicio contra Egipto, la superpotencia del pasado. Dios no solo juzga sus ídolos, sino también sus alianzas políticas, su confianza en hombres y no en el Altísimo. Y en Isaías 34, Edom es usado como símbolo del destino de todas las naciones rebeldes. Su tierra se convertirá en desolación y no quedará memoria de su poder. Pero más allá de la geografía y la historia antigua, estas advertencias nos confrontan hoy. Porque lo que destruyó a esas naciones no fue solo la fuerza de ejércitos enemigos, fue su arrogancia, su autosuficiencia, su abandono de la justicia y la verdad. Y en ese espejo también nos vemos reflejados. Hoy vivimos en una era tecnológica, moderna, civilizada. Pero no seguimos cayendo en los mismos errores. La idolatría ya no tiene forma de estatuas, pero se manifiesta en la adoración al poder, al dinero, al placer y al ego. La injusticia ya no necesita templos para operar. Basta con sistemas que oprimen al débil y privilegian al corrupto. Isaías nos recuerda que Dios no ignora estas cosas. Su paciencia no es complicidad. Su silencio no es aprobación. Su juicio puede tardar, pero siempre llega. En Isaías 5, el profeta declara: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen tinieblas por luz y luz por tinieblas». ¿No es esa una descripción perfecta de nuestra generación? Donde lo torcido es celebrado y lo recto es ridiculizado, donde la verdad es relativa y la mentira es normalizada. Y lo más grave, esta deformación no es solo cultural o política, es espiritual. Isaías dice: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. A veces, incluso dentro de la religión, la hipocresía reina. Las oraciones se multiplican, los rituales se repiten, pero el corazón permanece lejos, endurecido. Sin embargo, en medio de estas advertencias, siempre hay un rayo de esperanza. Dios no anuncia juicio como una venganza, sino como una oportunidad para el arrepentimiento. En Isaías 1:18 dice: «Venid luego y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Ese es el corazón del mensaje. Advertencia, sí, pero también invitación. Condena al pecado, pero gracia para el arrepentido. Justicia que no se niega, pero misericordia que no se apaga. Isaías no era un simple portavoz del desastre. Era un mensajero de esperanza para los que aún escuchaban. Llamaba al pueblo a lavar sus manos, a defender al huérfano, a proteger a la viuda. Porque el verdadero cambio espiritual siempre produce transformación social. Hoy, el mensaje sigue vigente. Las naciones que olvidan a Dios se deslizan hacia su ruina, pero también los individuos que ignoran su voz. Isaías no nos habla solo a nivel geopolítico, nos habla al corazón. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En nuestros logros, nuestro estatus, nuestros recursos o en la fidelidad de Dios? Es posible que vivamos tiempos de crisis, de incertidumbre, de injusticia, pero no estamos sin dirección. Isaías sigue clamando. Y su llamado no es al pánico, sino al regreso,
a la obediencia, a la humildad, porque al final no es la fuerza de una nación lo que la sostiene, es su respuesta al Dios que la creó. A pesar de la gravedad de las advertencias, Isaías nunca termina en la desesperanza. Al contrario, su mensaje culmina en una de las visiones más gloriosas de toda la Biblia, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es como si, después de atravesar un valle de sombras, el profeta nos guiara a una cima luminosa desde donde se contempla el propósito eterno de Dios. En Isaías 65:17, Dios declara: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Esta no es una restauración parcial, es una recreación total, un reinicio sagrado del mundo tal como fue concebido originalmente. La visión de Isaías no es utópica ni simbólica, es concreta. Habla de un lugar sin llanto, sin muerte, sin dolor. Un espacio donde el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Isaías 65:25. Es decir, hasta la naturaleza será reconciliada. El caos del pecado será reemplazado por un orden de paz perpetua. Este anuncio no solo inspira, también responde a la pregunta más profunda del ser humano. ¿Hay esperanza más allá del sufrimiento? Isaías responde con un rotundo sí. El mal no tendrá la última palabra. La injusticia no será eterna. Las lágrimas serán secadas. La muerte será derrotada. Y esta promesa no está desligada del Mesías. Es Él quien abrirá las puertas de ese nuevo mundo. Él es el puente entre la tierra rota y la creación renovada. Por eso, Isaías no presenta esta visión como algo lejano y místico, sino como una motivación urgente para vivir de forma diferente ahora. Porque si creemos en un cielo nuevo, deberíamos mirar la vida con otra perspectiva. Si nuestra esperanza está en lo eterno, no podemos seguir atados a lo pasajero. Si realmente anhelamos esa ciudad santa, entonces cada decisión hoy debería reflejar esa esperanza futura. La profecía de Isaías coincide con la visión final de Apocalipsis. Juan vio exactamente lo que Isaías vio siglos antes: una nueva Jerusalén, un lugar sin noche, donde Dios habita con su pueblo y la luz no proviene del sol, sino de la gloria del Señor. Esto no es fantasía espiritual, es una promesa sellada por Dios mismo. Y si Él cumplió lo anunciado sobre el Mesías con exactitud, ¿cómo dudar que cumplirá también esta última y gloriosa promesa? La esperanza de Isaías no es escapismo, es transformación. No es solo para el futuro, es para hoy, porque quien espera en el nuevo cielo vive en esta tierra con una fe radical y una esperanza inquebrantable. El libro de Isaías no es solo una joya literaria, ni una colección de profecías antiguas. Es un mapa espiritual, un espejo del alma, una voz eterna que sigue clamando. Desde la visión de la gloria divina hasta la promesa de una tierra restaurada, Isaías nos confronta con lo esencial: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? A lo largo de sus 66 capítulos hemos visto un pueblo que se aleja, un profeta que se entrega, un Mesías que se sacrifica y un Dios que no se rinde. Isaías nos muestra que el juicio es real, pero la misericordia es más fuerte, que el pecado destruye, pero la gracia reconstruye. Que la historia humana no termina en el exilio, sino en redención. Hoy tú has escuchado ese mensaje. Has visto con tus ojos lo que Isaías vio con el alma. La pregunta ahora es: ¿qué harás con esto? No puedes salir igual. No después de haber escuchado sobre el Dios que purifica con fuego, que llama sin condiciones, que salva sin reservas. Isaías respondió: heme aquí. ¿Cuál será tu respuesta? Si este mensaje tocó tu corazón, comenta: estoy listo. Comparte este video con alguien que necesita esperanza. Y sobre todo, no ignores la voz que aún clama en el desierto, porque el tiempo de decidir no es mañana, es hoy.